Acá vamos a hablar, como les había dicho el jueves pasado, vamos a tratar de comenzar hablando con propiedad. Cada palabra que digamos vamos a tener una definición clara de qué significa, porque para no tener lugar a errores, vamos a hablar de sintaxis, vamos a hablar de semántica, vamos a hablar de exégesis, vamos a hablar de hermenéutica, y cada una de esas palabras yo le voy a dar claramente la definición por la cual nos vamos a guiar. ¿Qué es lo que interpretamos como exégesis, por ejemplo? ¿Qué es lo que interpretamos como hermenéutica? ¿Qué significa para nosotros esas palabras? ¿Qué significa cuando yo hablo de sintaxis y qué significa cuando yo hablo de semántica? Que son las cuatro palabras más importantes que vamos a tocar al principio para poder hablar con propiedad. Yo le daba como ejemplo el jueves pasado, cuando todos nos llega la factura de la energía eléctrica, le decimos la factura de la luz. Y está horriblemente mal llamarlo así, porque es la factura de la energía eléctrica, no es de la luz. Lo mismo pasa con la factura, me llegó la factura de la SAP y es la factura del agua, o la factura de Gasnor y es la factura del gas. Bueno, tenemos que hablar con propiedad para poder entendernos claramente lo que decimos. Y el jueves pasado hablábamos de la fe salvífica y de la fe falsa. Terminamos hablando de esos dos temas porque yo utilicé una referencia de Sam Waldron, un pastor reformado que es maestro en la palabra, y él hace una interpretación de la declaración de fe y un comentario a la declaración de fe bautista de Londres de 1689, y aporta algunos datos de los cuales yo tomé algunas cuestiones y las traduje para que podamos entenderla nosotros. Y él hablaba de la fe salvífica y de la fe falsa, que no son la misma cosa, y el problema de la fe falsa, todos sabemos que es que la fe falsa no salva a nadie. Entonces, el enfoque sobre la fe falsa, vamos a ver sus prácticas y sus consecuencias sobre todas las cosas, dentro del marco evangélico o supuestamente evangélico, llamado evangélico, sabiendo que existe un solo evangelio verdadero, no hay otro evangelio y un solo evangelio verdadero. Entonces, no podemos diferir en la opinión acerca del evangelio. Gálatas 1.8 es sumamente claro al respecto. Pablo, cuando habla en Gálatas 1.8 y dice: aun si algún ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito de Dios. A tal punto llega la unidad y la unicidad del evangelio. El evangelio es uno solo, es el evangelio que predicó Cristo, es el evangelio del arrepentimiento, el evangelio por la sola gracia, y el evangelio que solo Cristo salva. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Cristo es el único que murió para salvar a los pecadores de su pecado, y no a todos los pecadores, sino a los pecadores que el Padre eligió y les dio a Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el Señor. Así que no hay duda al respecto. Y las interpretaciones que se dan al respecto de lo que dice Cristo, lo que está escrito en la Biblia, muchas veces difieren de una interpretación a otra, de una denominación a otra, y tenemos que saber por qué se dan esas cuestiones. Y eso tiene que ver primariamente con esta palabrita que yo les decía al principio, que es la palabrita exégesis. Toda fe sólida debe sustentarse en una creencia, que es una doctrina, que apoye sus enunciados y la sostenga en su aplicación en el tiempo. No puede una doctrina o una creencia afirmarse por traducción, por transmisión oral y nada más. Tiene que tener un escrito que la sostenga. Y ese escrito para nosotros es la Biblia, el único
el único medio por el cual nosotros venimos a la fe en Cristo es a través de la Biblia, no por lo que digan los hombres, sino por lo que está escrito en la Biblia, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es inerrante y autoritativa, como les decía hoy. Entonces, todo esto tiene que ser resultado, nuestra fe tiene que ser el resultado de una exégesis y una hermenéutica correcta, no desviada. Ahora, ¿qué es exégesis? La definición de exégesis ya se la había dado, se la repito para que la tengan clara, es descifrar el significado original del texto que leemos. Cada versículo, cada porción de la escritura, tenemos que interpretar qué es lo que el autor de que escribió eso quiso decir en su momento. El proceso implica un análisis del contexto histórico, cultural y lingüístico. No es así nomás, es dentro de un contexto histórico porque se escribió para un tiempo determinado y para una época determinada. Un contexto cultural porque se escribió para una cultura determinada y un análisis lingüístico del texto, así como el estudio de la gramática. Y en la gramática, ahí vienen esas otras dos palabritas, contienen la sintaxis y la semántica, que también tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué es sintaxis? Es el modo en el que se combinan las palabras de una oración o de una frase y los grupos que la forman para expresar un determinado significado, lo que quiere decir el autor. La semántica, ¿qué es? Es el estudio del significado de cada palabra en el contexto y sus expresiones. Si nosotros tenemos en cuenta que nuestra Biblia es una traducción de las muchas que hay, es una traducción y la Biblia es inerrante, totalmente inerrante y no contiene errores en sus idiomas originales, pero nosotros tenemos traducciones. Estamos estudiando la Biblia a través de traducciones que son lo más fidedignas posibles, es cierto, y dentro de esas las más fieles son dos. La Reina Valera y la Biblia de las Américas son las dos aproximaciones más fidedignas de los originales bíblicos, los cuales la mayoría, la gran mayoría ya se han perdido, son irrecuperables, quedan copias de copias únicamente. Así que nosotros estamos hablando de lo que conocemos a través de las traducciones. Y de esas traducciones nosotros tenemos que hacer una exégesis lo más correcta posible. ¿Por qué? Porque se traducen palabras y ahí viene el tema de la semántica. La semántica es el significado de la palabra en el original, no en la traducción que nosotros estudiamos. Entonces, a través de todos estos vaivenes y todos estos manejos de la gramática, la semántica y la sintaxis, tenemos las diferentes interpretaciones que se dan a veces a un mismo versículo o a una misma porción de la escritura que contiene tal vez varios versículos o varios capítulos. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, y dependiendo también, siendo influenciados también por la doctrina en que se apoye cada uno, la interpretación de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 habla mucho acerca de la elección incondicional de Dios. Da el ejemplo de Jacob y de Esaú, por qué Dios eligió a uno y aborreció a otro, qué significa esto. Habla de la elección incondicional y soberana de Dios. Y si uno va a una congregación que tenga una orientación teológica de determinada clase, por ejemplo, de una tendencia arminiana, va a tener una interpretación. Y si va a uno que tenga una tendencia a las doctrinas de la gracia, mal llamada calvinismo, va a tener otra interpretación. Y las dos van a ser entre sí van a ser muy diferentes, y no solo diferentes, sino que van a oponerse en muchos aspectos
y van a sacar conclusiones totalmente diferentes, totalmente. Ahora, una de las dos no pueden ser la verdad. Las dos opiniones, si son totalmente opuestas, no pueden ser las dos la verdad. Verdad hay una sola. Y nosotros sostenemos que la verdad es la que conocemos nosotros y cómo la interpretamos nosotros, porque hablamos de soberanía divina y es lo que habla el texto. Soberanía divina. Eso es para darle un ejemplo nada más. O sea, el hacer una exégesis correcta no es interpretar la palabra de Dios como a mí se me antoja, como a mí me parece o como yo crea que la Biblia dice, sino hacer una interpretación correcta teniendo en cuenta estos campos, que es el contexto histórico, cultural y lingüístico del texto, y la semántica que usa dentro de la sintaxis. Así que teniendo en cuenta eso, nosotros en eso nos apoyamos para hacer una hermenéutica lo más clara posible. ¿Y qué es la hermenéutica? Ahora vamos a ver, la hermenéutica correcta es hacer una interpretación correcta de la Biblia según el género literario de que se trate, sabiendo que se puede interpretar literalmente o figuradamente, dependiendo de este estilo de gramatical que estemos leyendo. Si estamos leyendo un libro histórico, lógicamente que la interpretación va a ser como literal, porque si dice que el caballo era blanco, el caballo era blanco. Ahora, si yo estoy haciendo una interpretación que es a través de una profecía, ya mi interpretación no va a ser literal, sino va a tender a ser más bien figurada. ¿Por qué? Porque el profeta habla por figuras. Lo vemos cuando estudiamos Apocalipsis, cuando estuvimos estos miércoles últimos estudiando Apocalipsis con el pastor, sabemos que la interpretación apocalíptica es figurada, no es literal. De ahí los errores que cometen ciertas personas que tienen un contexto de interpretación netamente literal, como son los dispensacionalistas, por ejemplo, con Apocalipsis 23. Del 1 al 3, Apocalipsis 20, del 1 al 3 habla del milenio. Y se habla de 1000 años, se habla de un ángel que desciende con una cadena y que ata a Satanás, y eso es figurado, totalmente figurado, no hay una cadena literal, no se ata literalmente a Satanás, ni se lo mete dentro de un pozo y se le pone la tapa, ni nada por el estilo. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno interpreta la Biblia. Ahora lo vamos a ver en detalle. Ahora, por ejemplo, el género literario a mí me va a definir si yo, para resumir, si yo estoy o tengo que interpretar la Biblia literalmente o figurativamente. ¿Cómo lo sea eso? Si es un género literario histórico, yo voy a interpretar la Biblia de una manera literal. Si es un género profético o poético, lo puedo interpretar en parte literal y en parte figurada o figurativamente. ¿Por qué? Porque en el género, aún en el género poético, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares o el libro de Job, yo no puedo interpretar todo lo que dice de manera literal, porque por ahí Salomón le escribe a su amada, la Sunamita, y le dice que sus dientes son como una manada de ovejas. Y yo no puedo interpretar literalmente que los dientes de la tsunamita era como una manada de ovejas colgando de su boca, porque sería un monstruo. Entonces yo no puedo hacer lo que los dispensacionalistas ponen como regla perdón, voy a tomar agua. Como regla de interpretación sine qua non de la escritura. Ellos ponen dos reglas que se deben cumplir a rajatabla. La primera es que Israel y la iglesia son dos cosas totalmente distintas.
Esto es un ejemplo que yo les doy, la realidad es así, pero se lo doy como ejemplo, no como parte de la, del estudio que estamos haciendo, sino para que ustedes tengan una referencia. La iglesia e Israel son dos cosas diferentes para los dispensacionalistas. Jamás, jamás, jamás se juntan, ni se pueden tratar de la misma manera las promesas de Dios a Israel, a los judíos, digamos, como a los gentiles que somos nosotros. Pero eso, si ustedes van, me acompañan a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29, vamos a ver que se oponen a lo que dice esta gente. ¿Por qué? Porque dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Así que, hermanos, usted y yo somos Moisés, somos judíos. Y los judíos son como somos nosotros. Somos uno solo en Cristo Jesús. Así hay un solo pueblo. Cristo no puede tener dos cuerpos. Y las promesas que fueron para Israel son las promesas que Dios le dio a Abraham. Pueden ir a Génesis capítulo 12 en adelante y leer las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero bueno, eso es lo que se contradice ahí en el primer punto de los dos puntos. En el primero ya se contradice. El segundo punto dice que la escritura se debe interpretar siempre, siempre literalmente. Hay un pastor que hace una apologética respecto contra el dispensacionalismo en este sentido, y él los acusa de ser hiperliteralistas. Se llama Héctor Bustamante, ustedes lo pueden buscar en internet a Héctor Bustamante y esto cayó tuyo, Héctor. Nada más que Bustamante de apellido, es un pastor que sabe muchísimo, el hombre tiene mucha Biblia y enseña muy bien. Se extiende bastante en cada tema, pero enseña muy bien. La escritura no puede interpretarse totalmente en forma literal. Totalmente en forma literal no se puede. En forma figurada, sí. ¿Por qué? Porque hay temas, como ya les dije, como los proféticos, como los libros poéticos, que no se pueden interpretar literalmente. Así que ahí también están contradiciendo la escritura, como les decía, si van a Apocalipsis 20, del 1 al 3, que habla del milenio, ellos interpretan los 1000 años como 1000 años literales, interpretan, no sé cómo interpretan la cadena que bajó el ángel con la cadena, qué tipo de cadena es, ni qué marca, si es reino o la otra marca, pero no se puede interpretar eso literalmente. Tampoco Apocalipsis lo puede interpretar como ellos dicen, que de forma secuencial. Así que no es esa la forma de interpretar las cosas. Tenemos un desvío de la fe. Estamos hablando de la interpretación bíblica. Vimos en repetidas oportunidades que nuestra fe como iglesia reformada se sustenta y enriquece confiando en qué, en que la palabra de Dios es autoritativa para nosotros y totalmente inspirada por Dios, directamente y totalmente inspirada por Dios. Como dice Pedro, nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La escritura no es algo que se pueda decir que no fue inspirada por Dios, sino que los santos hombres de Dios fueron los que escribieron las santas escrituras inspirados por el Espíritu Santo. Y es la máxima autoridad en cuanto a la fe, por la cual hemos
hemos hallado, alcanzado la certeza de que es la verdad de Dios, la única verdad de Dios revelada al hombre, la Biblia. Esa es nuestra fe. Y por esa certeza nos permite tener la plena convicción, como dice la definición de fe, de aquello que no vemos, pero que Dios promete en las Escrituras y lo podemos creer. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. De hecho, en la guerra, el grito de guerra de la Reforma Protestante o las cinco solas comienza por sola Escritura. Sola gracia, sola fe, sola Cristo, sola Dios la gloria. Pero empieza por sola Escritura. ¿Por qué? Porque la sola Escritura nos dice que tenemos la única guía para nuestra fe que está basada en la palabra de Dios y no hay otra cosa más que la palabra de Dios para nosotros como autoridad. Es la autoridad suprema. Eso nos da el indicio de que estamos en la fe correcta. ¿Por qué? Porque no nos movemos de ahí. Nosotros no nos basamos en escrituras que son extra bíblicas, como pueden ser el libro del Mormón, en el caso de los mormones, o los libros externos que tengan, como los adventistas, que hacen más caso a las profecías de Ellen White, Helen White, que a la Biblia en muchos casos, etcétera. Pero no vamos a hablar de todas las manifestaciones de las diferentes creencias que hay, porque no vamos a terminar más. Ahora, teniendo la misma base doctrinal que es la Biblia, aún así, en el ámbito evangélico tenemos diferentes líneas de pensamiento y muy diferentes, en algunos casos muy diferentes líneas de pensamiento que van desde diferencias interpretativas de doctrinas generales, como lo que le nombré recién, el caso del dispensacionalismo, el pentecostalismo, el arminianismo, también llamado semipelagianismo. Ahora vamos a ver de qué se trata, entre muchas otras corrientes, algunas de las que llegan a extremos que yo llamo peligrosos, como por ejemplo el movimiento pentecostal y el neopentecostalismo carismático, de lo cual vamos a tener que hablar un poquito, los cuales enfatizan exageradamente ciertas supuestas manifestaciones, póngalo entre comillas, del Espíritu Santo. Enfatizan eso, haciendo una errática interpretación de primera a los Corintios 12, que lo van a encontrar de capítulo 12 al capítulo del versículo 4 al versículo 12 del capítulo 12 de primera a los Corintios. Les voy a dar busquen primera los Corintios 12 a partir del versículo 4. Les voy a leer 3 versículos nomás y ustedes después lo anotan para estudiarlo en su casa, para pegarlo en la leída por lo menos. Dice Pablo, escribe Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra dones ahí, que no figura en sus Biblias, no lo van a encontrar, pero es la palabra charisma. Y hay diversidad de ministerios. Ahí la palabra griega es dórema, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, versículo 6, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y la palabra operaciones, ahí es la palabra enérgema. O sea que está dones, ministerios y operaciones son palabras diferentes, pero en otro lado la Biblia, en Romanos 12, del 6 al 8, por ejemplo, donde están los dones carisma o charisma, los van a encontrar como dones y también los van a encontrar como dones en Efesios 4, del 11 y 12, donde dice que repartió dones a los hombres, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice Pablo en Efesios 4, y en el 11 dice, y dio dones a los hombres y, vamos a leerlo, Efesios 4.
a partir del 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, escribe Pablo. Y el mismo constituyó, o sea, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esos dones que dice ahí son llamados dones también, pero la palabra no es dones carismáticos, sino ministerios, porque eso lo estableció el Señor Jesucristo. Los de Romanos 12, del 6 al 8, los dio el Espíritu Santo. Entonces, en Efesios 12, no los quiero enredar, pero es así, de ahí sacan ellos todo el abanico de dones, pero fíjense que ahora vamos a verlo claramente, ellos distorsionan primero a los Corintios 12 del 4 al 12, porque ahí están los dones espectaculares, el don de lenguas, el don de sanación, hasta resucitación de muertos, etcétera, etcétera. Todos esos dones espectaculares son los que toman los pentecostales carismáticos para enfatizar y enfatizarlos de una manera tremenda, que hacen a veces desórdenes de tal tipo que parecen manifestaciones hasta diabólicas muchas veces. No sé si ustedes están familiarizados con algunos cultos pentecostales carismáticos, pero son tremendos. Hay algunos cultos que son tremendos, terribles, terribles. Está la risa santa, están los que se revuelcan en el suelo, los que se le dan vuelta a los ojos, los que no solo los que se desmayan, ¿no? Pero hay unas manifestaciones tremendas. Y algunas son groseramente hasta casi pornográficas, son las presentaciones que hacen. Así que eso no lo podemos tomar como una doctrina, ni siquiera como una doctrina desviada, como una fe desviada, perdón, sino una fe totalmente falsa, puesta en algo que no edifica, que alimenta únicamente la carne y el espectáculo. Por eso atrae a tantas personas. Entonces, estas manifestaciones, Dios, nuestro Dios, el Dios en el que creemos nosotros, es un Dios de orden, no es un Dios de locuras ni de manifestaciones estáticas que se llaman este tipo de manifestaciones y desordenadas, porque cuando uno escucha un culto hablando todos en lengua que a nadie se le entiende nada, ni ellos se entienden entre sí, no sabe si están pasados de algún éxtasis de algún tipo que no los deja razonar, hasta se le dan vuelta a los ojos. Entonces yo no puedo tomar eso como una fe verdadera porque están excedidos de algo y es de su carnalidad, su éxtasis que ha salido de control. Entonces vamos a hablar ahora con el subtítulo Distorsión de las Escrituras y desvíos de la fe. Distorsión de las escrituras, o sea, de lo que la escritura dice y desvíos de la fe. Y vamos a empezar precisamente por el movimiento pentecostal, que empezó en 1901, el movimiento pentecostal, en Topeka, Kansas, con una reunión de oración de un tal Charles Parham. Este hombre tuvo un discípulo y uno de los líderes más importantes en la expansión, perdón, del movimiento, que fue William Seymour, un afroamericano, un hombre de color, que había estudiado con Parham, y en 1906, 5 años después de esta reunión que produjo un llamado avivamiento allá en Topeka, Kansas, Seymour comenzó a predicar en Los Ángeles, California, en una pequeña casa de la calle Azusa, una famosa, dio que hablar porque se conoce hasta hoy en día como el avivamiento de la calle Azusa, lo que ocurrió ahí. Pero este avivamiento fue algo raro, pero no muy raro, no demasiado raro, sino podíamos haberlo tomado hasta ese momento, como el nacimiento, digamos, de una nueva
orden religiosa de características evangélicas, entre comillas, una nueva denominación evangélica, le podíamos llamar. Pero la misión de la calle Azusa se caracterizó primero por la presencia de diversos grupos étnicos. Había de todos los grupos étnicos habido y por haber que se podían encontrar en California, y por una manifestación de los dones espirituales que se caracterizó principalmente por la llamada glosolalia, que ellos mal llaman don de lenguas o manifestación del don de lenguas, que lo atribuyen al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el que era bautizado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, tenía que hablar en lengua y significaba que esa persona, según ellos, era salva. Pero no solo eso, sino también el don de la profecía, el don de la sanidad divina y supuestas liberaciones y la unidad del Espíritu Santo. Todas esas características que yo les mostré, esos dones que yo le acabo de mencionar, lo van a encontrar en 1 Corintios 12, del 4 al 12. Versículo 4 al versículo 12 van a encontrar profecía, sanidad divina, liberaciones y unidad en el Espíritu Santo, que son las características que ellos exaltaron en demasía y casi puramente se dedicaron a exaltar esas cuestiones, los dones espectaculares, entre otras manifestaciones extrañas, claro está, porque me echaban dentro de estos dones, supuestos dones vigentes todavía, me echaban alguna cuestión particular que era de acuerdo a cada pastor que le tocaba ministrar en estos tipos de cultos, le metía alguna carnalidad más, perdón. Este es un ambiente llamado de fervor emocional y teatralidad, no tiene otra caracterización, no le podemos dar otra más que fervor emocional y teatralidad. Por eso atrajo a muchas personas de todas las clases sociales y tipos étnicos o razas, convirtiendo a la misión de la calle Azusa en un símbolo del movimiento pentecostal. Ese avivamiento de la calle Azusa es famoso hasta el día de hoy porque ahí se manifestó algo que comenzó allá hace mucho tiempo atrás, casi un siglo atrás, con Edward Irving, que curiosamente Edward Irving no era pentecostal, pero comenzó con el tema del don de lengua, con la manifestación del tema del don de lengua. Él era presbiteriano, reformado, y se desvió, y bueno, Edward Irving después fue echado del ministerio, así que no se supo más de él. Ahora, el primer indicador de desvío de la fe, que de eso estamos hablando, es la mala interpretación que se hace de las escrituras, con una exégesis tendenciosa, fuerza la escritura, usándola como pretexto para sustentar sus locuras, sus propias doctrinas torcidas, y exaltando enfáticamente aspectos emocionales que solo alimentan la carnalidad, nada espiritual, sino la carnalidad. Por eso es que muchos son los que siguen esta falsa religiosidad. Por eso hay muchos seguidores. Es aparentemente cristiana, pero siguen la espectacularidad. ¿Por qué? Porque la gente busca el circo. A la gente le gusta el circo. Le gusta que el pastor o los pastores le digan lo que quieren escuchar, que van a ser sanos, van a tener una vida productiva, van a ser ricos, van a ser millonarios, todo le va a ir bien, y a Dios le pueden dar órdenes que Dios está obligado a obedecer. Hasta ahí llega. En segundo lugar, y no menos importante, la afluencia de muchas personas, y esto es una psicosis social, así se llama, la afluencia de muchas personas que cuando empiezan a interactuar entre ellas se realimentan y entran en un éxtasis general, que hacen toda la misma cosa que no harían si estuvieran solos.
nos hacen recordar a esas multitudes que seguían a Jesús. Por ejemplo, en Juan 6 tiene la alimentación de los 5.000 y después de la alimentación de 5.000, cuando Jesús vuelve, lo siguen las multitudes. ¿Por qué? Porque quiere que Jesús le siga alimentando, lo siga alimentando y quiere seguir viendo milagros de Jesús. Más adelante, en Juan 6:60, llegando a Juan 6:60, Jesús, después que le expresa lo que cuesta seguirlo a él, o lo que él exige para sus seguidores, ellos dicen, busquen Juan 6:60 y se van a dar cuenta, a ver yo si lo puedo encontrar enseguida. Al oírlas, dice las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron todos y lo dejaron solo. Quedaron los 12 nomás con él. ¿Por qué? Porque cuando se habla de lo que realmente Jesucristo requiere de sus seguidores verdaderos van a estar con él nomás. Los que tienen una fe verdadera, una fe bien centrada, bien orientada, van a quedarse con el Jesús Salvador y Jesús Señor. Pero cuando éste los confronta con la verdad, se va a quedar solo. Estos movimientos atraen multitudes porque simplemente le dicen a la gente lo que quiere oír, no otra cosa. Se cuidan de no decirle otra cosa. Pero de pecado no se habla. Del señorío de Cristo no se habla. Del castigo eterno no se habla. Solamente son motivadores de gente que busca ser alimentada en su carnalidad a través del emocionalismo. A través del emocionalismo y el espectáculo, que es nada más que sensacionalismo motivacional, así se llama psicológicamente. Lo motivan psicológicamente y en grandes masas, por lo cual la gente es mucho más susceptible a recibir esto que le quieren vender, asimilarlo y a tomarlo como una fe verdadera. Para ellos es verdadera, pero el problema radica en que esa fe desviada no salva a nadie. Y ese es el problema por el cual estamos hablando hoy esto nosotros. Porque esa fe desviada no salva a nadie. Esa gente necesita el evangelio verdadero. Esa gente no puede quedarse con lo que le enseñan esos falsos maestros. No puede quedarse porque no alcanzan la salvación. Ellos no son salvos. Ellos van a buscar otra cosa, van a buscar los frutos de la carne, no los frutos del espíritu. Lea Gálatas 5 y se va a dar cuenta qué es lo que ganan. Esto lo podemos definir como fe falsa, claramente como fe falsa, llegando a compararlo con cualquier ritual pagano de los tiempos antiguos, de los tiempos de Jesús y anteriores, de los del Antiguo Testamento inclusive. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre caído es siempre la misma, la naturaleza del hombre caído no cambia. El único cambio del hombre caído lo obtiene cuando recibe la fe a través de la obra del Espíritu Santo y se convierte a Cristo. Ahí el hombre cambia. ¿Por qué? Porque recibe una nueva naturaleza de parte de Dios. Pero hasta tanto él no reciba la salvación, no va a cambiar, no va a ser una nueva criatura. Entonces, hay algunos hermanos de la misma forma que existen esta clase de gente llevada por cualquier mentiroso, cachivachero, que se dice pastor y no lo es. Hay ciertos y muchos cristianos, entre comillas también, que guardan ciertos aspectos ritualistas paganos en su vida. ¿Cuáles son estos? Practicando cosas que hacen a la superstición y hechicería más que no a la fe verdadera, como por ejemplo, hay gente que abre su Biblia en algún pasaje bíblico que ellos llaman poderoso y lo ponen en el living de la casa o en algún lugar especial de la casa. ¿Para qué? Para recibir protección de parte de Dios, supuestamente, para que la casa sea protegida y sea bendecida. Otros usan la aromaterapia, los saumerios, todos productos de la nueva era.
O sea, mezcla lo que es esta onda religiosa del último tiempo, del siglo XX, que se llama Nueva Era, que mezcla todas las filosofías orientales con parte de cristianismo y creencias del hinduismo y del budismo, las mezcla todo y saca cualquier cosa, una ensalada tremenda, y la gente que aún muchos de ellos se dicen cristianos, creen en estas cosas. Entonces, hermanos míos, la Biblia tiene poder, porque es la palabra de Dios, pero no tiene poder para emanar de ella poder por dejarla abierta en su casa. Cierre la Biblia, que no se le llene de tierra, ábrala, sí, para leerla, ábrala para tratar de entenderla, para estudiarla, para meditarla, para hacer su devocional diario, pero no la deje abierta esperando que la Biblia bendiga su casa porque está abierta en un pasaje poderoso, porque a usted le parece que es pasaje poderoso. Todos los pasajes de la Biblia son doctrinas porque son palabra de Dios. Y todos los pasajes de la Biblia son pasajes poderosos, dependiendo de qué efecto tenga en usted cuando usted la lea. A ese pasaje poderoso le trate de interpretar y le haga una exégesis correcta y una hermenéutica correcta. Por otra parte, yo hablo de doctrinas generales y doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque la fe desviada, por ejemplo, es la fe que aplica a ciertas doctrinas generales de la Biblia. Hay doctrina en la Biblia fundamental y doctrina general. Algunos llaman doctrina fundamental y doctrina secundaria. Yo no le llamo secundaria porque a mí me enseñaron que la Biblia no tiene doctrina secundaria. Don Samuel Pérez Millos enseña que la Biblia tiene doctrina fundamental y doctrina general. Como doctrina general son, por ejemplo, aquellas que enseñan acerca de la cena del Señor, del bautismo, de algunas cuestiones escatológicas, en las cuales podemos tener diferencias interpretativas y no afectan a las doctrinas fundamentales, que son las doctrinas que hacen a la salvación, a la doctrina propia, que es la doctrina de Dios, por ejemplo, a la doctrina del pecado, a la doctrina del infierno. Mientras no interfiera o no se oponga a alguna de estas doctrinas fundamentales, yo puedo decir que es una interpretación diferente a la que yo tengo, pero no le puedo llamar herejía o fe falsa, por ejemplo, a ese tipo de creencias. Pero hay ciertos aspectos dentro del arminianismo, del pensamiento arminiano, que a mí me dicen que, por ejemplo, el hombre puede caer de su fe y se puede perder. Algunas ramas de estos pentecostales que le nombraba yo piensan así, porque tienen el pensamiento arminiano arraigado y piensan que ellos pueden perder su salvación por H o por B, no sé, no me pregunte por qué. Nosotros, nosotros sabemos que la salvación no se pierde. El que apostata de su fe es porque nunca alcanzó salvación, pero no porque haya alcanzado salvación y porque la perdió o puede renegar de su salvación. Nadie puede ganar la vida eterna y rechazarla y decir no la quiero, porque somos sellados por el Espíritu Santo cuando somos salvos y no podemos sacarnos ese sello nunca más. No sé quién querría sacarse el sello del Espíritu Santo, quién querría borrarlo, no lo sé. Es una locura pensar que la salvación se puede perder. En fin, entonces, cuando yo hablo de doctrinas generales, me refiero a aquellas que están fuera de las condiciones de las consideradas doctrinas fundamentales, como son el fundamento de nuestra fe por la salvación por la sola gracia y por la sola fe. Es una doctrina fundamental, sin obras de parte de nuestra. La doctrina de Dios, la doctrina propia, es otra doctrina fundamental. La segunda venida del Señor es otra doctrina fundamental. Y así, etcétera, etcétera, podemos nombrar como las que le nombré yo, la doctrina del infierno, la doctrina del pecado. Esas son doctrinas generales.
Entonces tenemos aquellas que pueden tener una diferente interpretación sin afectar las doctrinas fundamentales, que son el bautismo, la cena del Señor, como les decía, y algunas posiciones escatológicas. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Hágame así alguna seña, pero... O sea, doctrinas fundamentales son las doctrinas que hacen a la salvación y a estas doctrinas que le nombré último, como la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la segunda venida, etcétera, etcétera. Doctrinas generales pueden tener diferente interpretación, pero no afectan a las doctrinas hasta cierto punto, que ya vamos a ver. Hay postulados que pertenecen al pensamiento arminiano que fueron rechazados y catalogados por herejía en el sínodo de Dort, en Holanda, en 1618 y 19. Y si bien en nuestro tiempo se suavizaron los términos, ya no se les llama hereje a los del pensamiento arminiano, pero no podemos reconocer que es una fe mal enfocada que nos puede llevar hasta una doctrina errónea. Ellos están en el límite de caer en una fe falsa, en una fe errónea, en una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque la posición semi-pelagiana es de dudosa coexistencia con la sana doctrina. Pelagio, ¿quién fue Pelagio? El pelagianismo es una posición teológica cristiana expuesta en los siglos IV y V. Pelagio fue contemporáneo de San Agustín y se llevaban de los pelos. San Agustín era un hombre muy agresivo y muy firme en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas paulinas que él llamaba. Ahora, Pelagio fue considerado un hereje por el Concilio de Cartago en el año 418, ya en ese año, en el siglo IV. ¿Por qué? Porque sostenía que el pecado original no manchó al hombre, no manchó a toda la humanidad, sino que solamente afectó a Adán y a Eva. Eso es lo que sostenía Pelagio. Y que los seres humanos, por la gracia de Dios, podían, por su libre albedrío, que tenían su libre albedrío por la gracia de Dios, decía Pelagio, podían elegir ser salvos o no ser salvos. Que es una total estupidez, porque el hombre, ¿cómo va a elegir no ser salvo? ¿Quién se le va a ocurrir irse al infierno? ¿Quién va a elegir irse al infierno? Nadie. O sea, si el hombre toma esa posición de rechazar a Dios, es porque el hombre no sabe, porque el hombre no entiende, porque el hombre está muerto espiritualmente y no tiene esa conexión con Dios. Por eso el hombre rechaza a Dios, porque no sabe y porque no puede, y porque nosotros le llamamos muerte espiritual, está en muerte espiritual, y hasta que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, al escuchar el Evangelio, el hombre no abre sus ojos y viene a la fe en Cristo, y a la vez de a la fe al arrepentimiento, no puede ser salvo nunca. O sea, es un problema de elección soberana de Dios, pero no vamos a entrar en ese tema. O sea, la fe hasta ahí llega. La fe del hombre llega hasta... La fe humana no sirve para salvarse. ¿Por qué? Porque no alcanza a comprender las verdades divinas, no alcanza a comprender la obra de Dios en su vida, ni la obra de Cristo que podría hacer si él aceptara arrepentirse, venir a los pies de Cristo en humillación y expresarle su fe en su obra salvífica. Pero el hombre no puede hacer eso porque está muerto espiritualmente. Entonces, como no puede, esto es una herejía, la de Pelagio, lo que Pelagio pregonaba. ¿Por qué? Porque el hombre completo, completo, hasta su médula, hasta la médula de sus huesos está corrompido por el pecado y su condición es de pecador, irremisible, es pecador y es pecador. Y primero los Corintios 2:14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? Locura y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque han de discernirse espiritualmente. Está muy claro.
Está muy claro. Por lo tanto, para definir la orientación de la fe falsa debemos conocer en qué doctrina se apoya para poder contender ardientemente por la fe, como dice Judas y como dice Segunda de Pedro 2. Les voy a leer Segunda de Pedro 2 porque vale la pena. Busquen Segunda de Pedro 2 para leer, acompáñenme. Segunda de Pedro 2. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y voy a saltear un poco. El versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y bueno, y ustedes pueden seguir leyendo Segunda de Pedro 2, pero habla de los falsos profetas, hablan de toda esta gente que yo les nombré hace un rato, que generan todas estas cuestiones, malas interpretaciones de la Biblia que logran llevar a las personas a una fe desviada, una fe falsa, una fe que no salva. Eso es lo importante y la conclusión importante que tenemos que sacar. Llevan a las personas a crear, a alimentar una fe que no salva, porque es una fe desviada, una fe basada en pura emoción, en puro emocionalismo. Entonces, en base a todo lo que vimos, ¿qué es la falsa doctrina? ¿Qué es la falsa doctrina? La definición de doctrina es el conjunto de ideas o creencias que se enseñan y se aceptan como ciertas. O sea, doctrina es lo que nosotros estudiamos en la Biblia, es pura doctrina. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, como ya vimos, con una correcta interpretación. La correcta interpretación, hermano, requiere trabajo, requiere trabajo. Cada vez que un pastor se para en un púlpito para expresar algún sermón, ese sermón está exegéticamente estudiado y tiene una hermenéutica hecha de tal manera que se expresa la verdad de Dios. O sea, es como que Dios habla, Dios está hablando lo que Él escribió o lo que Él mandó, inspiró a los hombres a escribir, y no otra cosa. Por eso que nosotros amamos y deseamos siempre escuchar la exposición de la Biblia expositivamente, o sea, leyendo una serie de versículos y hablando sobre esos versículos que son la base de la predicación, y no una predicación temática que salte de un versículo al otro tratando de apoyar una idea que nosotros queremos expresar. Siempre la predicación
expositiva es la mejor palabra de Dios verdadera que podemos escuchar. No tanto así la exposición temática, aunque si está bien hecha, correctamente hecha y con un patrón exegético bien estudiado, es muy buena también la expresión, la predicación temática, pero hay que tener cuidado con esto. Bien, entonces la doctrina bíblica correcta no contradice, agrega o quita a la doctrina de la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa. Cualquiera que diga que Jesús no nació virginalmente, que es una creación, que es un espíritu, o que no se encarnó realmente, sino que parecía haberse encarnado, como las doctrinas que aparecen, que pueden escuchar ustedes muchas veces, contradice esto la enseñanza de las Escrituras en Mateo 1:18. Voy a leerles Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ese es un nacimiento de Cristo que se llama virginal. ¿Por qué? Porque antes de que se conocieran con José o antes que tuvieran relaciones sexuales con José, ya María había concebido por obra del Espíritu Santo. Ese es el nacimiento virginal de Cristo. María Virgen concibió a Cristo por el Espíritu Santo y así nació después Cristo como un hombre normal, como una persona normal, como un bebé normal. Este es un solo ejemplo entre muchas herejías que se pueden dar, el negar el nacimiento virginal de Cristo. Ya desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia y muchas de las cartas del Nuevo Testamento, muchas, fueron escritas para abordar estos errores. Por ejemplo, ya leímos 2 de Pedro 2, pero también está Gálatas 1 del 6 al 9. Vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9, que dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios. Colosenses 2, Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no alimentan el espíritu, no alimentan absolutamente nada al espíritu, como aquellos cuando en Semana Santa te impiden comer carne. ¿Qué tiene que ver que comas carne o no comas carne? Es una tremenda tontera. Timoteo, Tito 1 del 10 al 11. Tito 1 del 10 al 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo las herejías y confundiendo la grey.
y le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Eso está en Primera Timoteo 6, del 3 al 4. Primera de Timoteo 6, del 6 al 4. Del 3 al 4, perdón. Timoteo 6, del 3 al 4. Como seguidores de Cristo no tenemos excusa para permanecer ignorantes a la doctrina correcta. Nosotros no tenemos como iglesia reformada porque tenemos todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, disponible para nosotros. La Biblia es completa, no le falta nada. Mientras procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como dice 2 Timoteo 2:15, tenemos menos probabilidades de ser engañados por charlatanes lisonjeros y falsos profetas. Cuando conocemos la palabra de Dios, como dice Pablo en Efesios 4, ya no somos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Cuidado que con mucha astucia esta gente se la sabe lunga, como dice el lunfardo, se la sabe lunga y tienen una capacidad tremenda para enredarte y meterte en cualquier doctrina, que son doctrinas desviadas, que llama Pablo artimañas del error. Es importante señalar la diferencia entre la falsa doctrina y los desacuerdos denominacionales, o sea, las diferencias que tenemos para creer en las escrituras, las diferentes denominaciones. Que de hecho yo ya di mi opinión acerca de tantas denominaciones que hay que son producto del puro orgullo humano, ¿no? Gente que no quiere dar el brazo a torcer y piensa, yo pienso que esto dice esto y se terminó porque yo lo interpreto así, chao, se acabó. Entonces me hago mi doctrina y así ustedes ven la cantidad de distintas denominaciones que hay, todas con la misma Biblia, todas con la misma base de fe, pero con diferente tipo de interpretación. Entonces, esas son las estratagemas de los hombres que buscan, no sé, no sé, pero lo único que hacen es dividir la iglesia en denominaciones y denominaciones y no logran la unidad nunca, pero sí la van a lograr en algún punto cuando se unan a esos movimientos ecuménicos que hacen, que dicen que todos tenemos un solo Dios y que para todos el mismo Dios y para cada denominación el Dios que le reza, que le ora o el Dios que adora es el mismo que el que adoramos nosotros y la realidad no es el mismo porque la fe no es la misma. Entonces es importante señalar esta diferencia. Diferentes grupos congregacionales ven algunas doctrinas generales de la Escritura de manera diferente. No siempre son debido a falsa doctrina por parte de alguien, pero es peligroso a los límites que se llega a veces, como los que le nombraba, por ejemplo, de aquellos que piensan que la salvación se puede perder. Ahí ya estamos en una fe falsa directamente, una fe que no salva. Hay que tener cuidado. Las políticas de la iglesia, por ejemplo, tipo de gobierno de la iglesia, es una diferencia que se ve. Por ejemplo, los presbiterianos tienen una forma de gobierno de la iglesia, los bautistas tienen otra forma de gobierno de la iglesia, los ortodoxos tienen otra forma de gobierno de la iglesia de Roma, que no es iglesia de Cristo, tiene otro tipo de estructura de iglesia o de gobierno de iglesia, etcétera, etcétera. Esas son las llamadas políticas eclesiales. Decisiones de líderes o de pastores y estilos de la adoración, etcétera, etcétera, se supone que no debieran formar parte de una división entre iglesias.
hasta que no lleguemos a un grado como el que llegó Hillsong United, por ejemplo, en la adoración, que entre Hillsong United y cualquier grupo de rock pesado, yo no sé con cuál quedarme, porque no sé cuál de los dos es peor. Todos están abiertos a discusión, ya que no se trata directamente de diferencias con la escritura, pero incluso aquellos temas que se abordan en las escrituras a menudo son debatidos por discípulos de Cristo igualmente sinceros. En muchos casos sí y en otros casos no tanto. Las diferencias en las interpretaciones o en la práctica no califican directamente como una falsa doctrina, ni tampoco deben dividir el cuerpo de Cristo como vemos en 1 Corintios 1:10. Vamos a leer 1 Corintios 1:10, donde nos dice Pablo: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el deseo de Pablo. Pero lo que hace el hombre con la doctrina es otra cosa totalmente diferente. Cuando alguien, vuelvo a repetir, me habla de perder la salvación o me habla de que el hombre tiene libre albedrío, como sucede o como sucedía en la iglesia antes de que yo llegara a esta iglesia, Ministerio GES, yo vengo de una iglesia que es bautista, doctrina arminiana, y defendía el libre albedrío del hombre sobre todas las cosas. Entonces, cuando uno defiende el libre albedrío del hombre, va en contra de lo que la Biblia dice directamente, de cabeza, de punta. Entonces, la ortodoxia evangélica, en la ortodoxia evangélica, la falsa doctrina se define como aquella que se opone a una verdad fundamental. La que se opone a una verdad fundamental. Ahora vamos a ver cuáles son estas verdades fundamentales. Los siguientes son algunos ejemplos de falsa doctrina. Hay muchos más, pero yo le nombro algunos nomás. 1. Eliminar el infierno. El que no quiere hablar del infierno, no quiere reconocer el infierno como una realidad, es una falsa doctrina y es una falsa fe. La Biblia describe el infierno como verdadero lugar de tormento eterno, el destino de cada alma no regenerada. Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Segunda Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El infierno es una realidad. Hay muchos pasajes más donde Cristo habla del infierno. Si tu mano es ocasión de caer, córtala, que es mejor entrar al cielo con una mano amputada que no pasar el resto de la eternidad en el infierno, etcétera, etcétera. El negar el infierno contradice directamente las propias palabras de Jesús. Mateo 10:28, ahí vamos. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ¿en dónde? En el infierno. Y eso lo dice Jesús. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice el Señor. Por lo tanto, el que niega el infierno es una falsa doctrina, es una fe errada, es una fe desviada, es una falsa fe. Segundo punto, la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios, muchos caminos para llegar a Dios. Esta filosofía, porque es una filosofía dentro de la teología, se ha vuelto popular reciente bajo el disfraz de la tolerancia. Esta falsa doctrina sostiene que, puesto que Dios es amor,
él aceptará cualquier esfuerzo religioso con tal que el practicante sea sincero. Dios está obligado a aceptar eso por su bondad. Tal relativismo se burla de toda la Biblia y elimina toda forma eficaz y cualquier necesidad de que el Hijo de Dios tome forma de hombre y sea crucificado por nosotros. Porque si la cosa pasa por portarse bien y hacer la cosa sinceramente lo mejor posible, ya está todo bien. Juan 3, del 15 al 18, dice otra cosa. Juan 3, del 15 al 18, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, bueno, ya lo conocen ustedes, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación es una necesidad y no hay un camino para llegar a Dios que no sea a través de, como dijo Jesucristo en Juan 6, 4, 14:6, perdón, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida, ¿y qué más dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que hay para llegar al Padre, y Hechos 4:12, donde Pedro recitaba algo precioso que es que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, todos los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el nombre de Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Así que muchos caminos para llegar a Dios no hay uno solo. Tercero, cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo. Jesucristo tiene una definición dada por la Biblia y es la única válida. La doctrina que niega la deidad de Cristo, por ejemplo, o el nacimiento virginal, o su vida sin pecado, o su verdadera muerte, o su resurrección física es falsa doctrina. Y hay muchas de esas doctrinas que se niegan hoy en día. Una cristología descarriada por parte de algún grupo se identifica fácilmente como una secta o culto que puede pretender ser cristiano, como por ejemplo los testigos de Jehová, que dice que son cristianos, que están dentro de la rama evangélica también, y que creen en Cristo ahora, y lo promocionan a Cristo y todo, pero para ellos es el gran profeta, nada más. Cristo sigue sin ser Dios, todavía no ha alcanzado el título para ellos. Incluso muchas denominaciones importantes han comenzado un rápido deslizamiento hacia la apostasía, declarando que ya no se aferran a la interpretación literal de la Biblia, ya no se aferran a la interpretación literal de la Biblia o de la Escritura o a la deidad de Cristo tampoco, ya reniegan hasta de la deidad de Cristo, sin llegar a ser testigos de Jehová, ¿no? Y primera de Juan 4:13 habla de esto, de esta gente. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Del 1 al 3. 4 del 1 al 3. Amado, no creáis a todo espíritu, dice Juan, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Deja claro, Juan, que una negación de la cristología bíblica es anticristo. O sea, él los llama anticristo. Jesús describió a los falsos maestros dentro de la iglesia como lobos vestidos de ovejas, en Mateo 7:15. Mateo 7:15.
15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con estos. Cuarto, la enseñanza que añade obras religiosas humanas a la obra consumada de Cristo en la cruz. Ya conocemos, creo, de quién se trata, ¿no? Esta enseñanza puede declarar de labios para afuera que la salvación es solo por fe, sin embargo, insiste en que un ritual religioso, como el bautismo, por ejemplo, es salvífico. Algunos grupos incluso legislan estilos de peinado, opciones de vestimenta y el consumo de alimentos. Romanos 11:6, ahí Pablo advierte en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras. Por ejemplo, en Efesios 2:8 y 9 dice que somos salvos solamente por la gracia de Dios por medio de la fe, y nada de lo que hablamos, de lo que hagamos, puede cambiar algo de esto. Entonces, llegados a este punto, nada de lo que hagamos puede añadir o quitar a la salvación. En Gálatas 1, del 6 al 9, vamos a leer cómo se proclama una... ya lo leímos, cómo se proclama una maldición sobre los que cambian las buenas nuevas de salvación por gracia, y dice que son, ¿qué? Anatemas, malditos de Dios, ¿verdad? Es lo que dice Pablo. Es lo que yo uso para expresarle el sentimiento bíblico, realmente bíblico, a los testigos de Jehová cuando vienen. Yo hace mucho que no hablo con los testigos de Jehová, pero por acá cerca tengo uno, pero a la vuelta de casa. Pero simplemente lo dejo que me dé su mensaje. ¿Qué mensaje proclamás vos? Porque se supone que el mensaje que proclama alguien que es un hijo de Dios, que viene a pregonar algo de la Biblia, va a ser el Evangelio y no otra cosa. Pero ellos me empiezan a hablar de la tierra nueva, de los cielos nuevos, de cómo vamos a convivir los leones con los corderos y vamos a estar todos unidos y los 144.000 y cualquier barbaridad te dicen, cada cual tiene su historia que contar, pero el Evangelio no te lo predican. Entonces, ¿yo qué hago? Abro la Biblia en Gálatas 1:8 y le leo Gálatas 1:8 y ahí se terminó el testigo de Jehová y ahí se terminó su doctrina. Porque el Evangelio, y después le puedo predicar el Evangelio, porque el Evangelio no dice lo que dicen ellos. Quinto, las enseñanzas que presenta la gracia como licencia para pecar. Y eso es de última moda. ¿Por qué? Porque últimamente nos amparamos muchos en la gracia y lo usamos como licencia para pecar. Bueno, yo no me incluyo, pero muchos se amparan en la gracia, que estamos en la gracia como licencia para pecar. Y esa falsa doctrina ha logrado introducir en la iglesia, inclusive hasta el movimiento LGTB, con pastores y todo. De pastores para abajo son todos LGTB y la iglesia tiene que aceptar supuestamente eso porque somos todos hijos de Dios y estamos en la gracia. Esta falsa doctrina implica que lo último que se debe hacer para estar bien delante de Dios es creer en los hechos acerca de Jesús, hacer una oración en algún momento y luego retomar el control de tu vida con la garantía de que ya te espera el cielo. Pablo trata con esto, con esta forma de pensar en Romanos 6. Tendría que leer todo Romanos 6, se los dejo ahí, anótenlo y léanlo después. Y segunda a los Corintios 5:17 sí se lo puede leer. Segunda a los Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, yo no tengo que seguir con mi vida anterior, sino tengo que seguir con mi nueva vida.
o mi nueva vida empezando a crecer, porque si soy recién nacido, voy a tener que empezar a crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, como dice Pablo. Dice, de aquellos que están en Cristo llegan a ser nuevas criaturas, y también el mandato es a santificarnos. En el Antiguo Testamento lo van a encontrar en Levítico 27 y en varias partes más de Levítico, y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1:16. Creo que saben lo que dice, ¿no? Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que pide Dios de parte nuestra. Sed santos porque yo soy santo. Esta transformación en respuesta a la fe del creyente en Cristo cambia los comportamientos externos sin ningún lugar a duda. Los cambia. Conocer y amar a Cristo es obedecerle, como dice Lucas 6:46. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no sé lo que yo digo? Si yo amo a Cristo, creo en Cristo, le obedezco a Cristo. Satanás ha estado confundiendo y pervirtiendo la palabra de Dios desde el jardín del Edén, desde Génesis 3:1 al 4 y Mateo 4:6 lo atestiguan. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, intentan aparecer como siervos de justicia. Sin embargo, se conocerán por su fruto, como dice el Señor en Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. Un charlatán que promociona falsa doctrina mostrará señales de soberbia, avaricia y rebelión. Generalmente son autoritarios. En Judas 1:11, Judas 1:11, Judas escribe, ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y a menudo promoverá o participará de inmoralidad sexual. Eso que le decía yo hoy, hay cultos que directamente presentan mujeres semidesnudas en el frente, a los lados de los púlpitos para hacer no sé qué cosa, porque yo cuando lo vi directamente lo soporté unos segundos nomás y lo saqué, pero lo pueden encontrar en YouTube en varios lugares. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice Pedro, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Somos sabios para reconocer cuán vulnerables somos a la herejía y que lo convirtamos en un hábito como lo hacían los de Berea. No sé si somos sabios, pero deberíamos serlo. Hechos 7, 17, 11. Dice, estos escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así deberíamos ser, hermanos. Cuando nuestro objetivo es seguir el ejemplo de la iglesia pristina, la iglesia primera, vamos a ir muy lejos para evitar los peligros de la falsa doctrina y de la fe falsa, de caer en la fe falsa. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta devoción nos protegerá y nos aseguraremos de que estamos en el camino que Jesús nos mostró. Hasta aquí el tema de la fe verdadera y la fe falsa, que
entramos en el tema doctrinal. ¿Por qué? Porque la fe se debe apoyar siempre en algún tipo de doctrina. No hay una fe que nazca de generación espontánea, sino hay alguna doctrina que la sustenta. Y generalmente lo preocupante no generalmente, pero lo preocupante para nosotros es que partiendo de una misma base bíblica, se abren tantas denominaciones y dentro de esas tantas denominaciones, ese abanico tan grande denominacional, hay un tal abanico interpretativo donde cada denominación tiene una interpretación diferente de la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos en la fe basada en la verdad de las Escrituras y en el conocer las Escrituras. No solo decir yo creo la verdad de la Biblia o que la Biblia es verdad, sino conocer lo que la Biblia dice. Porque no se trata de decir solamente, sino de saber a lo que yo le llamo sana doctrina y a lo que yo interpreto como sana doctrina. Porque por eso es tan importante el discipulado, por eso es tan importante esto que estamos haciendo nosotros, de escuchar, de razonar, de masticar la palabra, de rumiar la palabra y de poder ejercer algún tipo de opinión, alguna pregunta, tener dudas. Es sano eso, porque yo si tengo alguna duda en cómo interpreto esto, cómo interpreto lo otro, tenemos diferentes puntos de apoyo o personas dentro de la congregación que conocen un poquito más que yo de las escrituras y podemos ir averiguando si estamos en lo correcto o no, si tengo algún desvío en la fe o no, si tengo una duda de lo que quiere decir tal versículo, qué significa tal versículo, qué significa tal pasaje o qué significa tal capítulo de la Biblia, o inclusive por qué se escribió tal libro de la Biblia, porque no es sano todo eso, porque hasta el mismo Lutero, por ejemplo, al mal interpretar la epístola de Santiago, le llamó la epístola de paja y no le dio importancia. Para él era algo totalmente absurdo lo que decía Santiago. Entonces, personas que en algún momento expresan una fe real, una fe salvífica, una fe bien direccionada, pueden tener errores. A cualquiera le puede pasar, cualquiera puede tener dudas, cualquiera, no todos conocen la escritura, yo no me conozco toda la escritura, yo conozco y voy estudiando para saber cada vez más, pero no me conozco toda la escritura. Entonces no podemos nosotros pretender que conocemos todo. Siempre por eso es bueno debatir, por eso yo le pido a ustedes que den su opinión, que tengan alguna pregunta, que tengan alguna reflexión para hacer y que sepan autoexaminarse para saber cómo están en la fe.